Euronews. Las noticias. Saludos y bienvenidos a Euronews hoy. Hoy, 7 de octubre, se cumple un año del feroz ataque de Hamás a Israel que dejó 1.200 muertos y 250 rehenes. Este hecho desencadenó una guerra de Israel contra el grupo terrorista en Gaza que ha causado más de 40.000 fallecidos en la franja. La contienda se ha recrudecido en los últimos meses, con Irán y Hezbollah entrando en el conflicto. En Euronews hemos hecho un repaso de ese fatídico 7 de octubre. Además, analizamos el transcurso de la guerra y sus consecuencias. En nuestra página web y canal de YouTube les ofrecemos varios especiales sobre la tensa situación en la zona. Comenzamos con el informativo. Varios kibutz del sur de Israel siguen destrozados un año después de los atentados del 7 de octubre. Israel ha conmemorado el aniversario del ataque de Hamás con una vigilia y una concentración pidiendo la vuelta de los rehenes. Ucrania ha atacado un depósito de petróleo en la Crimea ocupada, mientras un bombardeo ruso dejaba 4 muertos y decenas de heridos en suelo ucraniano. Los estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun ganan el Nobel de Medicina por el descubrimiento del microARN. Tras el impacto de la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023, el gobierno israelí fue mucho más allá de su reiterada doctrina de represalias y atacó en profundidad para liberar a los rehenes y erradicar a Hamás. ¿Pero ha logrado Israel sus objetivos? Tras meses de duros combates a principios del verano, las fuerzas de defensa israelíes han tomado bajo su control el Corredor de Filadelfia, una ruta altamente estratégica que se extiende a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto en la zona de Rafah. El despliegue de las fuerzas de defensa de Israel ha creado una conexión no geográfica, pero sí estratégica entre Gaza y el sur del Líbano, provocando los ataques de Hezbollah. Al mismo tiempo, Israel necesita el Corredor de Filadelfia para cortar la línea de suministro a los palestinos y despejar los túneles de los militantes de Hamás. El 7 de octubre de 2023, Israel sufrió por sorpresa uno de los ataques terroristas más letales de su historia y la primera invasión de su territorio nacional desde 1948. Grupos militantes palestinos liderados por Hamás desde Gaza atacaron el territorio de Israel desde cielo, mar y tierra, matando a 1.195 personas, 815 de las cuales eran civiles, y secuestrando a 251 personas. El gabinete israelí lanzó el mismo día la operación Espadas de Hierro, con el objetivo inmediato de expulsar del territorio israelí a los atacantes palestinos, el objetivo a corto plazo de liberar a los rehenes y el objetivo final de poner fin a Hamás. Un año después, los feroces combates mataron a más de 40.000 palestinos, de los cuales al menos 7.500 son niños. Hospitales, escuelas y otras instalaciones han sido destruidas y 800 miembros de las fuerzas de seguridad de Israel han perdido la vida. El 31 de julio, un ataque israelí en Teherán mató al líder de Hamás, Ismail Haniyeh, y ha logrado la liberación de más de 100 rehenes, mientras que más de 70 fueron asesinados, pero Hamás no ha sido erradicado. El gobierno israelí está preocupado por el riesgo de que Hamás pueda conquistar también Cisjordania. El hecho de que no haya elecciones allí es una señal del temor de que extremistas como Hamás puedan apoderarse también de Cisjordania. Está claro que la respuesta no son los asentamientos israelíes indiscriminados. Los palestinos de Cisjordania han estado denunciando el creciente número de asentamientos ultranacionalistas israelíes que se están creando en sus territorios. En su mayoría moderados, su exasperación podría favorecer la estrategia de Hamás de apoderarse de Cisjordania. Kfar Aza, un kibutz cercano a Gaza, quedó devastado por el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre. Más de 60 residentes de esta pequeña comunidad fueron asesinados allí. Un grupo de jóvenes fue masacrado y 17 de ellos tomados como rehenes. Shahar Norman y su esposa sobrevivieron al ataque y regresaron al kibutz para continuar con sus vidas. No hemos hecho lo que debíamos, ni nuestro gobierno, ni nuestro ejército. Y perdimos. Seguimos perdiendo cada día que luchamos en Gaza. Y dicen, hemos matado a otro terrorista. Hemos volado a otra casa, pero eso no es importante. Otro kibutz, Niroz, también fue atacado.
fue uno de los más perjudicados por los atentados en el sur del país. 117 de sus 400 vecinos fueron asesinados o secuestrados. Puedes ver que es una casa quemada. En esa lejana una pareja fue asesinada y en esta una familia de 5 personas sobrevivió. ¿Se mantuvieron con vida? Sí, esto ha sido como una ruleta rusa. Tan solo unas pocas casas del kibutz quedaron intactas. La mayor parte del resto siguen dañadas por el ataque, con marcas de bala o restos de sangre. Los líderes europeos han reaccionado en el primer aniversario de la incursión de Hamás en Israel, que desencadenó la guerra en Gaza. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que los ataques de Hamás, en los que murieron 1.200 israelíes y otros 250 fueron tomados como rehenes, fueron un ejemplo de salvajismo incalificable. Reiteró su llamamiento a un alto al fuego y la liberación incondicional de los rehenes que aún permanecen cautivos en Gaza, casi 100, según las autoridades israelíes, que creen además que menos de 70 siguen con vida. España también ha mostrado su apoyo a los rehenes, denunciando el ataque y pidiendo un alto al fuego y avanzar por la solución de 2 estados. También el canciller alemán Olaf Scholz lamentó que se hubiesen producido tanto sufrimiento y tantas muertes en ambos bandos del conflicto. El domingo, el ejército israelí anunció una nueva ofensiva aérea y terrestre en Jabalilla, en el norte de Gaza, donde se encuentra un campo de refugiados que data de la guerra de 1948. Israel reiteró su llamamiento a la evacuación completa de la zona, donde se calcula que hay alrededor de 300.000 personas. Las autoridades palestinas informaron de fuertes bombardeos israelíes en Gaza el domingo, con al menos 19 muertos en un ataque contra una mezquita. Mientras tanto, las autoridades israelíes han puesto al país en alerta máxima ante posibles atentados, mientras se preparan para celebrar sus propios actos en memoria de las víctimas de los atentados del 7 de octubre. Un año después del atentado del 7 de octubre, más de 350 personas han acudido al lugar donde se celebraba el Festival de Música Nova en el sur de Israel. Escucharon la última canción que sonó antes de que cientos de sus amigos y familiares fueran abatidos a tiros o tomados como rehenes por Hamás. En Jerusalén, cientos de personas protestaron por las calles antes de concentrarse ante la casa del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para conmemorar el solemne aniversario. Me gustaría prometer a todos los 101 rehenes que en nombre de todos nosotros y de todo el pueblo de Israel, que no dejaremos de luchar, no dejaremos de hacer oír sus voces, no dejaremos de insistir en lo que es lo moral y lo más básico, que es que los rehenes vuelvan a casa tan pronto como sea posible. A continuación, cientos de manifestantes permanecieron en silencio, escuchando una sirena que marcaba otra fecha sombría de la historia de Israel, el Día de la Memoria y Recuerdo del Holocausto. Los bomberos intentan controlar un gran incendio que afecta a un depósito de petróleo en la Crimea ocupada por Rusia, según las autoridades de Kiev. Las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmaron que lanzaron misiles contra el mayor depósito de petróleo de la región para atacar estratégicamente a Moscú. En un comunicado, afirmaron que continúan las medidas para socavar el potencial militar y económico de la Federación Rusa. Mientras tanto, varias regiones ucranianas fueron alcanzadas por misiles rusos que mataron a 4 personas e hirieron a decenas. Las fuerzas aéreas ucranianas publicaron en Telegram que Rusia disparó el lunes misiles balísticos y teledirigidos contra varias zonas, incluidas las regiones de Sumy, Kharkov y Kiev. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoció los ataques en X, afirmando que las defensas aéreas destruyeron más de 50 drones Shahed lanzados por Rusia contra una docena de objetivos. El Premio Nobel de Medicina se ha concedido a los investigadores Victor Ambros y Gary Ruvkun por su descubrimiento del microARN, un principio fundamental que regula la actividad genética.
Thomas Perlmann, secretario de la Asamblea Nobel, ha anunciado el premio este lunes en Estocolmo. Según la Asamblea, su descubrimiento tiene una importancia fundamental para el desarrollo y el funcionamiento de los órganos. El resto de los premios de este año se conocerán a lo largo de la semana. Los premios Nobel fueron creados por el inventor sueco Alfred Nobel, fallecido en 1896, y están dotados con cerca de 1 millón de euros. Los galardonados recibirán sus premios en una ceremonia solemne que se celebrará el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Nobel, en presencia de los reyes de Suecia. Hasta aquí las noticias. Pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews hoy. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto aquí en Europa como en el resto del mundo. Les dejamos ahora con el vídeo No Comment del día. Díganos qué les parece en los comentarios. Buen día y buena suerte. Rinčenia zbraní, dokonca v susedných štátoch, tak počujeme... Ako zastaviť vzájomné zabíjanie? Nie len na Ukrajine a vždy sa najviac dotkne tých najnevinnejších.